¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Raimundo Gómez y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de propiedades generales. Para empezar, vamos a empezar definiendo lo que es la presión. Este concepto lo podemos definir como una magnitud física escalar. Este mide la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. Este sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre la superficie, sobre una superficie específica. La presión es la fuerza normal por unidad de área, es decir, esta equivale a la fuerza que actúa sobre una unidad de superficie, que está dada por una fórmula en la que ρ es la presión, F es la fuerza normal, es decir, la perpendicular a la superficie, y la A es el área donde se aplica esta fuerza. Ahora hablemos un poco sobre lo que es la presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre. Esta es la consecuencia de la acción de la fuerza de la gravedad sobre una columna de aire situada por encima de un punto. Una manera de medir la presión atmosférica es en un barómetro de mercurio. Su valor se expresa en términos de la altura de la columna de mercurio de sección transversal unitaria y este mide 760 miligramos por miligramos de alto. Con base a esto podemos decir que una atmósfera estándar es igual a 760 miligramos de mercurio, milímetros de mercurio, perdón. Ahora hablamos un poco sobre las unidades de presión. Nosotros tenemos las unidades de presiones básicas, que es la atmósfera, el pascal, el bar y el milímetro de mercurio. Para empezar, el pascal del sistema internacional representa la presión ejercida por una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro. Puesto que el pascal es una unidad muy pequeña, en su lugar se utiliza el bar. Ahora hablemos de la atmósfera. Esta equivale a la presión atmosférica tomada a nivel del mar. El milímetro de mercurio, esta es la unidad de presión más antigua que se conoce. Este mide la altura que alcanza una columna de mercurio en el interior de un tubo de cristal cuando varía la presión atmosférica. Para medir la presión atmosférica se emplean los barómetros, los cuales vienen calibrados normalmente en escalas de milímetros de mercurio o milibares. Bueno, ahora hablemos un poco sobre los baumanómetros. Este es un aparato médico que se utiliza para medir la presión sanguínea, que significa medir la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. De esa manera se puede identificar alguna anomalía en la presión sanguínea o el corazón. Nosotros podemos tener dos tipos: el baumanómetro de mercurio y el baumanómetro electrónico. Ahora vemos un poco sobre los cambios de presión que son utilizados para medir la presión sanguínea en un baumanómetro de mercurio. En la práctica, el brazalete neumático es colocado en la parte superior del brazo y es insuflado a la presión superior a la presión sanguínea sistólica. Está ubicado en la arteria braquial. Este brazalete obstruye el flujo sanguíneo en la parte inferior del brazo. La presión en el brazalete es liberada gradualmente a través de la válvula de alivio de la bomba de insuflación. Cuando la presión del brazalete es inferior a la presión arterial sistólica, la sangre empieza a fluir a través del segmento parcialmente comprimido de la arteria braquial. Esto produce una turbulencia y vibraciones en los vasos, produciéndose así los sonidos arteriales. Estos sonidos se utilizan y se requieren con un estetoscopio simple, que puede venir incluido en el sistema o no, con el cual el usuario puede detectar los cambios en estos sonidos para determinar la presión sistólica y diastólica. Las unidades internacionales comúnmente empleadas para referir los valores medidos de presión arterial son los kilos pascales y los milímetros de mercurio.